El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado hoy que inicia el proceso de desnaturalización para 10 ciudadanos, en realidad 10 personas que obtuvieron la ciudadanía según el gobierno de manera fraudulenta, entre los cuales hay un cubano que fue declarado culpable o se declaró culpable de un delito de fraude al sistema de salud, de fraude al Medicare, que asciende a cientos de miles de dólares y está incluido en esa lista de 10 procesos de desnaturalización que acaba de presentar el gobierno de los Estados Unidos en sus redes sociales. Esta es la publicación, la pueden ver en pantalla, donde mencionan entre uno de los casos principales el del cubano, que la cifra asciende a casi $900,000 de fraude y está afectando su ciudadanía porque el delito lo cometió antes de hacerse ciudadano en su proceso de naturalización. No dijo que había cometido ese delito y por lo tanto el gobierno ahora considera que mintió o ocultó información material importante que hubiera terminado en la negación de esa ciudadanía y que por lo tanto ahora van a ir a retirarle esta ciudadanía. Como todos saben, la administración del presidente Trump ha aumentado los recursos para que el gobierno, para que el Departamento de Justicia pueda llevar a cabo este tipo de procesos de desnaturalización. Normalmente en administraciones anteriores, incluso en la primera administración del presidente Trump, se presentaban en todo un año pocos casos. No llegaban muchas veces no llegaban a 100 casos de desnaturalización, en casos muy, 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 muy raros que se vieran en las cortes. Ahora el gobierno tiene incluso unas metas para cumplir donde UCIS tendría que referir al Departamento de Justicia entre 100 y 200 casos para procesar cada mes, lo cual aumentaría la cifra en el año a muchísimos casos. Obviamente esos son casos referidos para investigación, no necesariamente en todos los casos se va a presentar esa demanda civil para desnaturalizar a la persona. En este caso específico se trata de Jos Michael Rodríguez Pérez, de 45 años, donde según el gobierno, Rodríguez obtuvo la residencia permanente en el 2004 y se convirtió en ciudadano estadounidense en el 2018. Las autoridades además sostienen que durante todo ese proceso ocultó su participación en un esquema de fraude contra el Medicare y además hizo declaraciones falsas bajo juramento. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Según el gobierno, y esa es la razón por la que están yendo detrás de esa ciudadanía, fue obtenida de manera ilegal porque al momento de solicitarla ocultó la información del delito. Pérez se declaró, después de hacerse ciudadano, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en atención médica y fraude electrónico. Y se estima que la cifra, como les decía antes, ronda los 900,000, específicamente según el Departamento de Justicia, son $886,000, lo cual defraudó o obtuvo de manera fraudulenta haciendo reclamos al Medicare con una clínica que tenía en el sur de la Florida. Ahora, este proceso obviamente es un proceso largo, no es un proceso sencillo. El proceso inicia ahora, es decir, el gobierno ha presentado la demanda ahora, lo cual podemos esperar, a menos de que lleguen a un acuerdo antes, que se demore, porque son procesos complicados donde el gobierno tiene el mayor peso para demostrar que la persona sí cometió el fraude, que la persona no merece tener la ciudadanía de los Estados Unidos y por lo tanto tiene que ser desnaturalizado y podría después incluso enfrentar una deportación, aunque ahí se alarga aún más el proceso, porque una vez que te retiran la ciudadanía, digamos que el gobierno si tiene éxito en este proceso contra bueno, cubano naturalizado estadounidense, pues si el gobierno tiene éxito, su estatus sería de residente permanente, es decir, él regresaría a su estatus anterior y a partir de ahí el gobierno tiene que decidir si procede a retirarle también la residencia permanente y entonces ponerlo en un proceso de deportación. Como pueden ver, es complejo, es largo, en muchos casos tarda años y también para la persona que está siendo demandada es un proceso complicado porque tiene que pagar su defensa, que no es barata. Como todos saben, o los que viven, sobre todo en los Estados Unidos, saben lo que cuesta un abogado que te represente en una corte civil. Además, un abogado especialista en este tipo de casos que tenga que ir contra el gobierno o defenderse contra acusaciones del gobierno son en muchas ocasiones caros, muy caros. Además, hay un problema de disponibilidad ahora también, porque como el gobierno está aumentando la cantidad de casos que presenta, no hay tantos abogados especialistas en este tipo de casos. Pues eran casos raros hasta este año
y anteriormente se presentaban, no sé, 100 casos tal vez en todo el año. Ahora como les dije, pueden llegar a 2.000 porque hay cuotas de entre 100, 200 casos a referirse cada mes por parte de UCIS hacia el Departamento de Justicia, que tiene una unidad especial dedicada a esto, y por lo tanto, al haber más casos, la disponibilidad de los abogados especialistas en casos de desnaturalización es menor. Y entonces los hace más caros, además. Eso, porque si te defiendes, si buscas un abogado cualquiera que te defienda en este proceso, corres el riesgo de poder defenderte con menos eficacia, ¿no? Y puede hacer que a lo mejor si tenías un caso defendible, pues termines perdiéndolo porque no tenías una buena defensa. Aunque, según nos dijo nosotros la abogada Claudia durante un video en vivo, en líneas generales, cuando el gobierno presenta una demanda de este tipo, es que tiene suficiente evidencia como para poder demostrar que la persona debe ser desnaturalizada. Es decir, el porcentaje de éxito del gobierno una vez que presenta la demanda es alto, porque como saben que es un proceso complejo, donde el gobierno tiene que tener mucha evidencia para demostrar, o sea, los jueces son bastante estrictos con esto, pues entonces el gobierno, por un tema de dinero y de recursos, no persiguen casos donde hay dudas o donde ellos saben que pueden, digamos, que la persona puede defenderse y poner en peligro digamos, el caso ante el juez y que el juez falle en contra del gobierno. O sea, el gobierno, por lo general, cuando va detrás de estos casos, tiene suficiente evidencia para hacerlo, pero obviamente cada persona tiene derecho a defenderse y es un derecho constitucional que se respeta y que es respetado por la Corte. Así que vamos a ver qué pasa. Ya este no es el primer caso de cubanos que presentamos. Ya vimos el caso de una cubana residente en Hialeah, que esa sí ya concluyó su proceso de desnaturalización. También había defraudado cientos de miles de dólares. Vimos también el caso de una persona que había suplantado la identidad de un médico para aprobar firmar estos documentos, estos certificados para que la persona no tuviera que hacer el examen de ciudadanía en inglés, y lo cual lo descubrió el gobierno y también enfrenta un proceso ahora de desnaturalización. Y también las personas que desafortunadamente, si lo hicieron sin saber, si lo hicieron sabiendo para cometer un fraude y pagaron y esto lo estoy diciendo porque no está en el reporte, pero si hicieron eso, si pagaron a esta persona sabiendo que estaban cometiendo un fraude, pues podrían también enfrentar un proceso de desnaturalización porque obtuvieron esa ciudadanía de manera fraudulenta, utilizando un certificado que no era válido para evadir una parte del examen, que es la parte del examen cívico y el examen de inglés. Entonces, es un proceso, el gobierno está bastante enfocado en anular ciudadanías que se obtuvieron de manera incorrecta. Los principales casos que el gobierno está persiguiendo son cuando la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, ese es el caso más común, y el segundo, que se parece a este, es cuando el solicitante oculta hechos importantes o realiza declaraciones falsas durante el proceso para evadir alguna responsabilidad en un hecho que sabe que le va a costar la ciudadanía. Por lo tanto, eso siempre los abogados hacen bastante énfasis en que las personas siempre digan la verdad durante su proceso de naturalización. Es mejor, mucho mejor siempre decir la verdad a ocultar algo en tu pasado, porque después eso se agrava, es un agravante porque está el tema del buen carácter moral. Y si mientes, pues obviamente te descalifica en tener un buen carácter moral, no solo ya por el delito, sino también por mentir a las autoridades federales, que es además también un delito en los Estados Unidos. Esa es la noticia, es un caso que creo que vamos a ver cada vez más en los Estados Unidos, obviamente no solo de cubanos, como les dije antes en el reporte del Departamento de Justicia, son 10 las personas que están en este proceso. Les voy a decir las nacionalidades para que vean que no es un tema específico de cubanos. Es el primero en la lista es el cubano. Después hay un ciudadano, un mexicano naturalizado, otro mexicano, hay un pakistaní, un peruano, otro mexicano, otro mexicano. De hecho, hay varios mexicanos. En la lista hay un polaco. 7 de los que están en la lista, o 6 de los que están en la lista, son procedentes de México. Obviamente también hay muchos más mexicanos en los Estados Unidos. Pero es un tema general
que el gobierno está aplicando, es una política del gobierno, han puesto recursos para esto, dinero, es decir, esta unidad especial del Departamento de Justicia dedicada a los procesos de desnaturalización tiene muchísimos más fondos ahora para poder dedicar personal, recursos, investigadores a, a investigar este tipo de casos y presentar las demandas correspondientes son presentadas a lo largo de todos los Estados Unidos. De hecho, creo que inicialmente presentaron una ronda de como 300 demandas, es decir, acumularon como 300 casos y presentaron estas demandas de desnaturalización y a cada cierto tiempo el Departamento de Justicia publica digamos, un informe como este donde actualiza sobre los casos que está llevando a cabo para desnaturalizar. En este caso, hay un cubano involucrado. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.